Que todo sea, Señor, para la alabanza de tu gloria, Señor. Padre, en esta noche oramos, Señor, para que tu Espíritu, Señor, hable a nuestra vida. Nos enseñe, Señor, acerca de tu persona, Dios. Padre, bendice a cada persona, a cada amigo. Y te pido, Señor, que en esta noche, Señor, limpies este lugar, limpie los aires, Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, fluya en este lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estudiar un poco sobre la omnisciencia de Dios. Dios es un Dios que lo sabe todo, lo conoce todo, conoce nuestro futuro, conoce cada detalle, cada parte de nuestra vida, conoce nuestro futuro, conoce el día en que íbamos a nacer y el día en que vamos a morir. Esa es parte de la omnisciencia de Dios. Recordemos que en la palabra, en la Biblia es totalmente exacta, porque la mayoría de las profecías incluidas en la palabra de Dios se han cumplido al pie de la letra. Se han cumplido al pie de la letra. Y todavía hay algunas profecías que están a punto ya de cumplirse. Y cada una de ellas se van a ir cumpliendo en el tiempo de Dios, en el calendario de Dios, porque así Dios lo ha establecido. Y cuando hablamos de que Dios es omnisciente, es porque Él conoce el pasado, conoce el presente de nosotros y conoce el futuro. Si nosotros recordamos parte de algunas de las profecías de la Biblia, donde habla de que Cristo nacería en Belén de Judea, como se predijo en Miqueas 5:2, Miqueas dio esta profecía alrededor de 700 años antes de Cristo. ¿Y qué enseñó la Biblia, hermano? ¿Verdad? La Biblia nos dio esta profecía de que Cristo nacería en Belén de Judea, como se predijo y como lo predijo Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, y así se cumplió al pie de la letra. Y esa profecía fue dada 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde nació 7 siglos más tarde nuestro Señor Jesús? Dice la Biblia que nació en Belén de Judea. Y eso lo podemos corroborar con uno de los pasajes en la Biblia, para que lo leamos y lo comprobemos. Si leemos Miqueas, como lo había mencionado anteriormente, Miqueas 5:2, miren lo que dice: pero tú Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Con esto estoy hablando yo de que en la omnisciencia de Dios, Dios conoce el futuro. Dios, a través del profeta Miqueas, está hablando acá de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, iba a nacer en Belén de Judea. Ahí iba a nacer. Y esta profecía se estaba dando 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de que naciera Cristo, es decir, 7 siglos con anticipación
y se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro. Dios lo conoce, hermano. Dios conoce lo que va a suceder de aquí a una semana, de aquí al siguiente día, de aquí a una hora, en los tiempos finales. Él lo conoce todo. Y su palabra, la escritura, es totalmente exacta y no se equivoca, porque a como habló el profeta, la profecía, así se cumplió, al pie de la letra. Si nos vamos a los evangelios de Lucas, vamos a Lucas, leer a Lucas. En Lucas, mire cómo la palabra de Dios se cumple acá. Lucas 2, versículo 1 al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad y para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho, como se le había profetizado a los pastores. Estaban esperando el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de que iba a nacer el Mesías en Belén de Judea. El profeta Miqueas habló, profetizó, siendo inspirado por el Espíritu de Dios, de que el Mesías, el Salvador del mundo, Cristo Jesús, nacería en Belén 700 años, 7 siglos antes de que se cumpliera la profecía. Y vemos acá en Lucas 2:1 que corrobora esa palabra, confirma esa profecía. La palabra de Dios, cuando Dios habla al pie de la letra, cuando Dios ha hablado, se cumple, se va a cumplir. Y la escritura, la palabra de Dios, es la profecía más segura. Y si vamos a Mateo, podemos ver también que también acá lo confirman en el capítulo 2, versículo 1, donde dice
Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Palabra de Dios, dicha 700 años antes. Profecía, 700 años antes de que se cumpliera. Hermano, este nacimiento, este evento de gran importancia para la humanidad. Por eso dice aquí, miren lo que dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, así como fue dicho, o así como está escrito por el profeta. Y dice en el versículo 6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Hermano, estas son palabras, hermano, que sinceramente lo sacuden y lo impactan a uno. ¿Por qué? Porque la escritura es verdadera, es exacta, es la palabra de Dios. Y todo lo que tenemos aquí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer. Cada vez que nosotros estudiamos la escritura y la leemos con fe, hermano, y buscamos la ayuda y la guianza, la iluminación del Espíritu Santo, Dios nos va a guiar y Dios nos va a dar más fortaleza, más discernimiento, más fe, más confianza en su palabra cada día, y nuestra fe va a crecer. Y lo que estamos hablando en esta noche es que Dios es un Dios que lo sabe todo, lo conoce todo, porque Él es omnisciente. Él predice el futuro, lo sabe todo. Él predice el futuro. Él conoce cada uno de los pelos de la cabeza, Él los tiene contados, Él lo sabe todo, conoce el futuro, el caminar de nuestra vida, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, de nuestra familia y de nuestros hijos. Él lo sabe. Desde que nuestros hijos estaban en el vientre de nuestra madre, nuestro padre sabía cómo iban a ser ellos, cómo iba a ser su personalidad, físicamente, cómo iba a ser su temperamento, su carácter. Hermano, Dios lo sabe, todo lo sabe el Señor. Él lo sabe todo, así igual que nosotros. Y no hay duda de que la Biblia es totalmente exacta en predecir el futuro. Los acontecimientos que estamos viviendo en el mundo, las pandemias, las guerras que hay en el mundo, en Europa, que no sabemos nosotros qué va a suceder al final de los tiempos, pero la Biblia lo registra. Ya está en la palabra de Dios los tiempos que estamos viviendo. Dice la Biblia que son principios de dolores, son
señales de los últimos tiempos, que oiremos rumores de guerra, va a haber peste, pandemia, pero todavía no es el fin, dice la palabra de Dios. La Biblia es clara, dice que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. Y estamos viviendo tiempos bien terribles, peligrosos, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra familia, con nuestros hijos, y tenemos una gran labor, un gran trabajo de lidiar y trabajar con nuestra familia, porque es la primera iglesia a la cual Dios nos ha encomendado, es la primera responsabilidad, prioridad que debemos de tener nosotros. Entonces, Dios predice el futuro porque Él lo conoce, lo sabe todo y Él no se equivoca. Todas las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo en la Biblia y aun cuando Él estaba en esta tierra se cumplieron. Y otras que están por cumplirse. Jesús mismo dijo que nadie sabe el día y la hora, el día en que Él va a venir. Nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. Entonces nadie puede predecir con exactitud cuándo va a venir el Señor. Porque si Él determina una fecha exacta en la venida del Señor, prácticamente está siendo mentiroso. Es falsa profecía. Solo nuestro Dios sabe cuándo va a venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo a levantar a su iglesia. Estamos viviendo tiempos peligrosos y a medida que el Señor se acerque, las cosas se van a poner más difíciles. Las cosas se van a poner más difíciles. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucha violencia, donde hay mucha maldad, donde no hay empatía entre el ser humano, a su semejante, el prójimo, de hombre a hombre. Es terrible lo que se está viviendo en el mundo, en todo el mundo, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, lo que está ocurriendo, porque el mundo está en caos, está decayendo moralmente y la humanidad no va a mejorar, porque la Biblia ya lo registra, que la maldad se va a multiplicar y el amor, la empatía del ser humano hacia su semejante, cada día se va a ir perdiendo. El dolor hacia otras personas. Y es terrible. Es terrible. Entonces, si leemos la Biblia, hermano, aprendemos de las cualidades de nuestro Dios, que una de las cualidades es que Él es omnisciente. Lo sabe todo, lo conoce todo y a Él no se le escapa nada. Él lo sabe todo, sabe lo que va a suceder en el mundo de aquí a 2 o 3 años. Él lo conoce todo. Y su palabra se va a cumplir al fin de los tiempos, en el tiempo de Dios, en el calendario de Dios, de acuerdo a sus planes y su propósito. Sabemos que quien sostiene el futuro es el único Dios de la Biblia. Es el único. Él. Por eso nosotros debemos de buscarle a Él. Y hoy más que nunca es cuando debemos de apegarnos al Señor. Hermano, no dejar de creer en Dios, no dejar de seguirle, no dejar de seguir confiando en su palabra, en la escritura, porque todo se está cumpliendo al pie de la letra. Y eso, querramos o no querramos, eso no se va a evitar. Y recuerde que Dios es un Dios soberano, es otra de sus cualidades, y que Él va a usar cualquier cosa, cualquier ser humano, cualquier rey, cualquier líder, cualquier gobernante, para que se cumpla su palabra al pie de la letra. Y Él va a usar
cualquier pieza del ajedrez para que se cumpla su palabra como está escrita. Si ustedes se van a Isaías, en Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 46, podemos leer en el versículo 9, Isaías registra estas palabras acerca de Dios. Isaías 46, 9 y 10. Y miren lo que dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí estamos viendo parte de la soberanía de Dios y parte de su omnisciencia, parte de su personalidad, de sus cualidades, de los atributos, que son prácticamente particulares en un ser que es nuestro Dios, que no, ningún ser humano, nadie se puede igualar a Dios o se puede asemejar a Dios. Nadie se puede asemejar a Dios o comparar con Dios, porque no hay nadie que conozca el futuro, que conozca el pasado, que conozca el presente y que sea soberano y que no esté limitado a hacer lo que Dios desea para que se cumpla su plan y su propósito como es Dios. Nadie. Por eso, miren, dice en Isaías, palabras acerca de Dios que registró Isaías en el capítulo 46, dice: acordaos de las cosas pasadas. Acordémonos de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Miren, nada hay semejante a mí. No podemos comparar al Dios verdadero, al que creó los cielos y la tierra, con nadie ni con nada. No lo podemos comparar. Y Él mismo lo dice en su palabra: y nada hay semejante a mí. Y dice que anuncio lo por venir. Él lo registra en su palabra, que se va a cumplir su palabra. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es lo que estábamos hablando al principio. Imagínense de que nacería el Salvador de este mundo, el Mesías, en Belén de Judea, 7 siglos antes. El profeta Miqueas lo predijo y se cumplió al pie de la letra. Y vemos los sacerdotes, los pastores, cómo estaban esperando esa palabra de Dios con ansia. Y se cumplió en el tiempo, en el calendario de Dios. Dios es el único que puede situarse al principio y declarar con exactitud el final. No hay nadie. Entonces, a ese Dios es que usted le sirve. A ese Dios es el que nosotros le llamamos Padre. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, Él es nuestro juez justo. Tenemos, hermano, un ser que no se puede comparar con nada ni con nadie en este mundo. Y es un privilegio que usted y yo seamos su hijo y hayamos creído en Él. Imagínense, ¿hasta qué punto?
¿Hasta qué punto? Porque si nosotros viéramos las cosas como la ve Dios, hermanos, no nos llenáramos de tanta preocupación, de tanta frustración, de tanta presión en este mundo, de tanta incredulidad a veces. No actuáramos así, de esa manera, si verdaderamente viéramos desde la perspectiva de Dios y le creyéramos de verdad a esta palabra al 100% y no flaquear a nuestra fe, no titubear en lo que dice la Escritura y creerla, hermano, y creerla, porque podemos leer la Escritura a veces y ¿qué sucede? Que cuando vienen los problemas, las preocupaciones, si no estamos bien fundamentados en la fe, en la palabra de Dios, nos sacude. Entonces, volvamos a la palabra y creámosles a Él. Recordemos que somos hijos de un Dios todopoderoso. Somos hijos de un Dios que es omnisciente, que lo sabe todo, lo conoce todo. Conoce nuestras necesidades, conoce los problemas que nosotros atravesamos día a día, conoce cualquier detalle de nuestra vida. Y a Él no se le escapa nada. Dios es un Dios omnisciente, como lo venimos mencionando. Un Dios que conoce todas las cosas reales y posibles. Él es eterno. Miren lo que le dice en el Salmo 90. El Salmo 92, vamos a leerlo al versículo 1. Señor, dice el salmista David, esta es una oración de Moisés, varón de Dios. Miren lo que dice acá. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué bonita esta oración de Moisés, varón de Dios, conociendo la eternidad de nuestro Padre Celestial, reconociendo la eternidad, reconociendo que Dios es un Dios que ha existido desde los tiempos antiguos, conociendo que Dios siempre ha sido y será el Dios eterno, el Dios que siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo, y como le dice su nombre, Yahweh, el que será, el que siempre ha existido por toda la eternidad, porque Moisés expresa: antes que los montes naciesen y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué bendición. Dios lo conoce todo. A Él no se le escapa nada. Y Él siempre ha existido por toda la eternidad. Como el eterno, como el Dios omnisciente. Como Él ha vivido nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Recuerden que la Biblia dice: Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Eso lo dice Apocalipsis 21:6.
Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Qué bendición es ser hijos de Dios, ser hijos de nuestro Padre Celestial, creer en un Dios eterno, un Dios que no se limita por el tiempo, no está limitado por el tiempo, no es como nosotros que somos seres, hermanos, que estamos acá en la tierra y que estamos limitados por nuestra propia naturaleza humana, pero un día vamos a estar con nuestro Dios por toda la eternidad, por toda la eternidad. ¿Se acuerdan cuando Dios le preguntó a Job? Vamos a irnos al libro de Job. Vamos a leer el libro de Job. Vamos a leer unos versículos de la Biblia. En Job 38, hermano. En Job 38, Dios hacía preguntas. Dios se refería a veces a las personas, a personajes en la Biblia, a través de preguntas, pero no era porque Dios no sabía, sino que Dios tenía otros propósitos. En la Biblia, ¿recuerdan cuando Dios cuestiona a Job? Dios cuestiona a Job incansablemente respecto a todo, a toda su creación, a todo lo que había sucedido aún en la vida de él. Y vemos en Job 38:4 cuando le pregunta, donde vemos acá en Job 38:4 cuando vemos, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Miren, Dios le pregunta que dónde estaba él cuando creó los cimientos, cuando estableció los cimientos de la tierra. ¿Dónde estabas? Y no porque no lo sabía Dios, sino que Dios le hizo esa pregunta para que a Job, para que él reflexionara, para que él se diera cuenta que estaba hablando con un Dios infinito, un Dios eterno, un Dios omnisciente que lo sabía todo, y Dios sabía dónde estaba Job antes que fundó los cielos y la tierra y estableció los cimientos. Dios sabía que él iba a ser uno de los personajes de la Biblia que iba a usar. Y Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo establecí los cimientos de la tierra? En el libro de Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, házmelo saber si tienes inteligencia. Y le sigue preguntando, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Es decir, ¿quién le puso límite a los mares? Y vemos aquí que es obvio cómo Dios está usando las preguntas que le formula a Job
como una herramienta de instrucción para enfatizar su propio poder, soberanía y omnisciencia. Porque sí, Dios lo sabía dónde estaba Job. Dios lo sabía dónde estaba él cuando él estableció los cimientos de la tierra, cuando estaba estableciendo los fundamentos de la tierra. Dios lo sabía. Y le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú? No porque Dios no lo sabía, sino porque le estaba dando una clase, ¿verdad?, de teología, de instrucción, enseñándole a él el poder, la soberanía que tenía sobre su creación. Y podemos ver otro pasaje en la Biblia donde seguimos aprendiendo de la soberanía de Dios. Cuando le pregunta a Adán y Eva en el huerto del Edén, hermano, que habían pecado. Y Dios se dirige a Adán y le dice, ¿dónde están? ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Cree usted que no sabía Dios lo que habían hecho? Que habían desobedecido a la palabra de Dios, habían desobedecido a la orden, al comando que Dios le había declarado. Claro que Dios lo sabía. ¿Ah? Y Dios se dirige a ellos con esa pregunta. Y Dios sabía que habían pecado delante de Él, habían desobedecido a la palabra de Dios, habían comido del fruto prohibido. Génesis 3, 9, 11. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios lo sabía ya, Dios lo conocía todo. Imagínense, Dios sabía que el hombre iba a fallar en el huerto del Edén. Eso estaba dentro de su omnisciencia. Y recuerden cuando Dios le pregunta a Satanás, en el libro de Job, capítulo 1, vamos a leer este pasaje. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto delante y temeroso de Dios, y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y mire lo que dice en el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales les vino también Satanás. Miren, imagínense que Satanás en el cielo hablaba con Dios. Dios le daba permiso. Dice que se presentó Satanás y los hijos de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes?
La pregunta que Dios hace no es porque no sabía de dónde venía Satanás. Al igual que le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando fundé los cimientos de la tierra? Al igual que Adán y Eva pecaron, y Dios le preguntó, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes? Entonces, cuando Dios hace pregunta, es con un propósito. Y no hace pregunta para saber o obtener información, como cuando interrogamos a alguien en un juicio y queremos saber toda la información necesaria para ver si esta persona, hermano, a la hora de un fallo, declararlo culpable o inocente. Y cuando Dios interroga a estas personas, no lo hace con sacar información, no. ¿Por qué? Porque ya Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Dios lo hace con un propósito diferente. Él lo hace con un propósito para cada una de las personas con cual Dios dialogaba y en el contexto que lo hacía. Él lo hacía, hermano, quizás para darle una enseñanza, instrucciones a las personas, enseñarle al mismo tiempo en base al contexto, en base a las necesidades de la persona que él le hacía las preguntas. Entonces, no significa que Dios no sabía nada, porque Él lo sabe todo, lo conoce todo. Entonces, en esta noche quiero darle gracias a Dios el haber compartido un resumen, una pequeña introducción sobre la omnisciencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos permitiste, Señor, estar acá y haber compartido, enseñado tu palabra a cada una de las personas que estuvieron con nosotros en esta noche. Bendice a cada televidente, Señor, a los que nos ven por internet, por los canales de YouTube, bendícelos. Oramos por cada persona, por sus necesidades, por problemas de salud, problemas económicos, enfermedades, Señor. El que desee, Señor, pide oración por negocio, para todas aquellas personas, Señor, que están fuera de nuestro país, están en el extranjero, oramos por ellos. Te presento cada necesidad de nuestros televidentes y los que nos han pedido oración, Señor, a través de las redes sociales. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendícelo, Señor, y que tu palabra, tu oración, sean, Señor, contestadas con